Mi nombre es Alba Vianey Fajardo. Mi padre es Miguel Antonio Fajardo, de Anzoátegui, Tolima. Pues la verdad nosotros estudiamos allá, pero los más interesados en estudiar eran mi mamá y mi papá. Porque en esa época pues nosotros teníamos la oportunidad, pero las personas de hace mucho tiempo, ellos no lograron ir a la escuela, solamente con leer y escribir era suficiente. Llegó la oportunidad de Radio Sutatensa, pero eso era a nivel nacional, eso fue creciendo, se fue creciendo en todo el país. Y eso fue en los años 70, empezaba las clases a las 5 de la mañana. Mi mamá y mi papá muy juiciosos, ellos teníamos la inscripción, no me acuerdo exactamente cómo se le llamaba en esa época. A las 5 de la mañana empezaba el profesor de buenos días, decía el profesor, buenos días, les habla el profesor al que le tocaba, creo que se llamaba Jorge Villafañe, me parece. Y decía buenos días desde Radio Sutatensa, emisoras radiofónicas de Bogotá. Ellos envían unas cartillas, un material didáctico, y eso iba marcado para cada una de las casas que llegaban allá a Anzoátegui. Y a nosotros, pues por supuesto, nos llegaba una caja donde había barniz, una brocha, la cartilla, recuerdo la cartilla Hablemos Bien, la cartilla de matemáticas, la de sociales. Había una parte en la de sociales que ellos más que todo le trabajaban, que ellos más que todo enseñaban lo que era la importancia del trabajo. El trabajo era muy importante. Yo pienso que fue una obra muy bonita porque nosotros nos identificábamos con ellos. A ver, en la casa de nosotros había una puerta grande, mi papá la pintaba, media puerta con el barniz. Y ahí entonces mi mamá y mi papá estudiaban, nosotros también estudiábamos al lado de ellos. Entonces ya se llamaba el líder. El líder era, mi mamá era la que hacía el líder, entonces ya empezaron a llegar los vecinos. ¿La auxiliar inmediata era tu mamá? Sí, muy bien, la auxiliar inmediata. Ok, interesante. Empezaron a llegar los vecinos, entonces ya llegaron los Londoño, yo no me acuerdo cómo se llamaban, bueno, todos los vecinos llegaron e hicimos una escuela en casa. ¿Ella cómo se hizo auxiliar inmediata? Por medio del líder, porque mi mamá tenía una fábrica de jabón de tierra. Entonces, como los de Radio Sutatensa siempre, ellos, así como eran los grandes en cuanto a material didáctico, en cuanto a profesores, en cuanto a ejemplo para la época, también el trabajo era muy importante. Hay un punto aparte ahí, algo muy importante era el radio. En mi pueblo quien tenía radio era de buena familia. De pronto por las escuelas radiofónicas todo el mundo empezó a tener radio, era algo muy importante tener radio porque en todas las veredas todas las personas estaban estudiando, las personas eran muy juiciosas para estudiar. El sábado a las 8 en punto de la mañana hablaba el sacristán del pueblo, Daniel Augusto Ávila, y decía: se les informa a todos los auxiliares inmediatos y líderes de escuelas radiofónicas de Bogotá que hoy hay reunión a las 9. Entonces había que llevar lo que se hizo, había que contar lo que pasó en toda la semana, ¿sí? Cuando llegó el material didáctico, cuando llegaron las cartillas, todo lo que había para la clase de la semana. También, cuando ya iban a hacer los exámenes, que de pronto eran semestrales o bimestrales, llegaban las separatas en el periódico El Campesino. Ellos hablaban mucho de las separatas. Uno tenía que hacer eso como decir ahora el examen del IFES, era algo tan importante. ¿Qué es la separata? La separata era como el examen del IFES, los exámenes. Entonces uno tenía que comprar el periódico, sacar la separata y contestar todas las preguntas. Pero eso nosotros no nos copiábamos de la cartilla, era lo que habíamos aprendido por ser leales a los de la emisora, a ver qué era lo que se había aprendido. Y o sea que usted tenía que comprar el periódico donde venía la separata. El periódico y ahí venía la separata. ¿Y el periódico era muy costoso? No, el periódico no, era lo más económico que había en cuanto a información. ¿Qué periódico era? ¿El Campesino? El de ellos mismos. El periódico El Campesino, era algo muy económico, sí. Había una parte del periódico que se llamaba el jeroglífico. Uno lo recortaba y se lo enviaba al padre Saugal en Bogotá. Entonces uno le escribía al padre Saugal, él contestaba
Todas las cartas que nosotros escribimos las contestaban. Yo tengo entendido que en la biblioteca Luis Ángel Arango están todas, ahí todas, están todas. todas las comunicaciones, todo, porque se le da la mayor importancia. Ellos tenían un programa los sábados, así como todos los sábados nos reuníamos los alumnos y los líderes y el auxiliar inmediato, también tenían un programa por la radio. Entonces ellos ahí había mucho incentivo a las personas para que estudiaran y tenían un programa que se llamaba, estaban lo de las enfermedades venéreas, se preocupaban mucho por la salud, por el trabajo de las personas. Tenían el himno se llamaba, decía, el logo era verde con blanco y tenía un escudito en el centro. Y decía, automóviles hay en nuestra patria que recorren veredas y caminos y nos dicen, estamos con ustedes, hagámosle la guerra a la ignorancia. Esa era como la introducción del himno, ese era el himno de ellos. Así como tenían el himno y cantidad de obras que ellos hacían, cuando se hacía la clausura, como al final del semestre, mandaban unos diplomas. Entonces ahí decía, certificaban a las personas que terminaron primaria y eso era una fiesta. Porque las niñas nos escogían, a nosotros no nos dejaban ir, pero si escogieron a las de socorro. Y ellas fueron allá con su traje típico, hicieron fiesta en el pueblo y decía acto. Había un escudo y era Acción Cultural Popular. Es el padre Sabogal, él cuando llegaba una carta la contestaba, pero cuando se tenía la oportunidad lo nombraban a uno por la radio. Ay, eso era muy importante. Al que lo nombraban todo el mundo sabía. Y sabían y era respetable. ¿Y por qué lo nombraron? ¿Por la contestación? ¿Porque contestaban la carta o por méritos? De pronto él encontraba un tema muy importante en las cartas que enviaban, pues para él todas las comunicaciones eran importantes, pero de pronto resaltaban unas. Entonces, por ejemplo, él saludaba a algunas personas, en el pueblo todo el mundo se daba cuenta, pues era muy importante y eso lo mencionaban en la reunión. Que era el líder, se llamaba Hugo Pinzón, y él miraba los trabajos, hablaba de las separatas, y eso fue promovido por todo Colombia. Bien, o sea que ellos también estudiaron en los 70. Mi mamá y mi papá, En los 70. Ellos validaron primaria por Radio Citatensa. Mi hermana la mayor, ella sí hizo la maestría, porque ella se fue a Citatensa, Boyacá, y allá con las monjas. Con las monjas las capacitaban, pero era no era una maestría solamente de teoría, era con práctica. ¿Cuál era la especialización? Aprender a vacunar los marranos, las vacas, las gallinas y a cultivar. Todo eso era por cultivos. No, de pronto sí les daban, digamos, lo que es matemáticas y todo, pero lo más importante, la especialización allá era cultivar todo lo que era agropecuario. Y le daban el nombre a la granja, que cultivaban de hortalizas, todo eso tenía un nombre. Lo identificaban. Identificaban allá en Citatensa quiénes eran por ejemplo, si hacían un lote de un cultivo similar al palcoer, digamos, de repollo. Entonces ahí se sabía quiénes fueron y de ahí mismo se alimentaban ellos, porque yo me imagino que era una fundación que también necesitaba recursos, muchos recursos para poderlo sostener. Muy bien. ¿Y de quién era el radio el que ustedes estudiaban? O sea, donde ustedes aprendían de quién era el radio. El radio era el radio de la casa, pero igual eran unas pilas grandes de Ready, que eran muy costosas. O sea, ¿el radio era de ustedes? Sí, claro. ¿Y el radio lo adquirieron por ellos mismos o era un radio cualquiera? Eso valió 500 pesos. 500 pesos. Eso lo compramos, sí, era en los 70, ¿cierto? En los años 70, sí. O sea, tenía radio era Buena Familia. ¿Era costoso tener un radio en esa época? Sí. Eso era como una voluntad, un querer de cada cual que le parecía importante para tener un radio, porque solo pues daban lo que eran las clases y de las clases también por ahí momentos de música. Lo importante de las clases y oír momentos de música, eso era. Pero Radio Citatensa era el que les daba el radio, se los vendía a ellos a ustedes, ¿sí? No, de esa parte yo no me acuerdo. Sí recuerdo de los radios, era que donde había radio había más posibilidad de las clases.
Por ejemplo, si habían muchachos que llegaban a la casa de nosotros, era porque nosotros teníamos el radio, de pronto ellos no tenían la oportunidad de tener el radio. ¿Recuerdan la marca del radio? Sanyo, ¿Sanyo? Sanyo. A ver. ¿Y de calidad o alguna vez tuvieron algún inconveniente con el radio? Uy, no, a veces había, porque a veces un clima frío, entonces a veces estaba mal sintonizado. Igual mi papá se los ingeniaba y yo no sé qué era lo que le colocaba ahí de antena para que hablara. ¿Parecido a este? No, tenía como una correíta, Correcto. como unas correitas tenía, donde escuchaban las novelas. ¿Y solo podían escuchar esa emisora o varias emisoras? No, yo me acuerdo de esa emisora y de Radio Santa Fe. O sea, Se escuchaba Radio Santa Fe y Radio Estatensa, pero igual la comunicación a veces no era precisa, era mal sintonizado también porque eran una finca donde me imagino que en esa época, pues, por la época no era muy buena la señal. y entonces, por ¿qué el- hacían? Digamos, si necesitaban una clase y la señal no era buena, ¿cómo solucionaban ese problema con uno? Por las cartillas. Se apoyaban de las cartillas. Sí, sí, claro, por las cartillas y también por comunicación, por las cartas. Por las cartas, si uno tenía una duda, uno podía escribir y a uno le respondían de la duda que se tenía. Lo mismo, ellos tenían una biblioteca que se llamaba Biblioteca del Campesino, Campesino. que se compraban los libritos donde Marujita Díaz. Entonces, recuerdo de esos libros, quería traer uno, no lo encontré, pero yo lo conservaba por ahí, uno se llamaba La Madre y el Niño, otro sí. se llamaba... De eso, había una cartilla muy importante antes que se llamaba Cuentas Claras y jugar con las matemáticas. Matemáticas, cuentas claras y hablemos bien, hablemos bien. Ellos eran muy cuidadosos con hablemos bien porque uno tenía que expresarse muy bien. Y eso yo creo que era una práctica que nosotros teníamos. Y la cartilla de matemáticas, había una página que decía, el trabajo fortalece al hombre. Entonces ahí estaba la mamá y el papá y todos trabajando. Entonces uno se identificaba con el trabajo de la casa, porque en la casa todos trabajábamos. Entonces si nos tocaba trabajar, pues nosotros aprendíamos a las cartillas. Y otra preguntita, ¿las pilas le duraban bastante el radio o no? Hoy no se descargaban rápido y cuando se acababan las pilas era un problema. ¿Cuánto porque era? costaba mucha plata. ¿Y cuánto, o sea, cada cuánto se descargaban las pilas? Eran 4 pilas, ¿cierto, pa? Y Del ra- no había que escuchar la clase, escuchar un poquito de la música de Garzón y Collazos, que en esa época para ellos era muy importante la música de Garzón y Collazos, escucharla un poco y apagar el radio para que las pilas duraran. Igual a veces como ¿Y más o menos cuánto les duraban las esa pilas? parte, sí. ¿Cuánto duraban las pilas, pa? No, hay 2 meses. 2 meses. ¿Y las nuevas pilas cómo hacían para adquirirlas? Eso las compramos donde don Emiliano en el pueblo. Ay, cuando llegaban las pilas en el mercado, eso ¿Y era eran un premio. caras? Sí, eran ¿Caras? costosas. Lo más Más o costoso menos. eran las pilas. ¿Qué precio Como tenían? 28 pesos cada una, Cada una y eran Sí. 4 que se necesitaban. 4 pilas. Y cuando llegaban las pilas a la casa, eso era un premio porque ya podíamos volver a escuchar las clases. Claro. Bueno, y más allá, pues entonces el radio se convirtió en algo sagrado para la familia, ¿no? Sí, claro. Sí. El radio, yo pienso que muchas personas como nosotros y otras personas no solamente del Tolima, sino de todo el país, aprendimos a ser solidarios con el país, a querer el país y a identificar la bandera, el escudo y el himno nacional, porque esa fue esa fue la educación más grande que ellos nos dieron, a fortalecernos para aprender a cuidar el país, el sembrar árboles, el medio ambiente. Yo pienso que viene desde allá porque lo normal en la escuela, en el pueblo, es lo que le enseñan a uno, ¿cierto? Mi mamá y mi papá pues venían también de una cultura de hace muchos años, leer y escribir, pero esa parte fue muy importante. Muy bien. ¿Y siempre tuvieron el mismo radio o cambiaron alguna vez? Siempre fue el mismo. El mismo hasta Sí. que... Hasta cuando ya crecimos, sí, todos llegamos a Bogotá, pero siempre fue el mismo radio. Hay una parte del Campesino, el periódico El Campesino, que eran los jeroglíficos. Entonces, recuerdo tanto que una vez llegó el jeroglífico E, el signo pi y NA, episodio, ¿cierto? Y la otra, el sol, dado, Valderrama. Y la otra era radio, entonces no, una vela, radionovela, ¿sí? Esos 3 jeroglíficos nos mandaron a nosotros unas felicitaciones, nombraron por radio, el padre Sabogal nos envió la carta de felicitaciones, porque creo que fue los únicos 3 jeroglíficos que llegaron que contestamos. Bien, digamos,
tengo presente que hay gente que alteraba los radios para escuchar otras emisoras. ¿Supieron algo de No se podía. No, esa parte sí no. Porque no es que es una emisora que está exclusivamente para eso. Y no le convenía, pues al instituto no le convenía que tuvieran, porque ustedes se preocupaban en sintonizar otras emisoras y la que en realidad estaba sirviendo la abandonaban. ¿Pero alguien hizo en el pueblo alguna cosa de ese tipo, de No, modificar esa el parte radio? No. Para No, de pronto las personas que nosotros, que nos rodeaban de Radio Sutatensa eran personas muy leales, muy dedicadas. Yo creo que nos reuníamos unas 50 personas en el atrio de la iglesia, con el padre, el sacristán y el líder, y el auxiliar, los auxiliares de cada una de las veredas. En caso tal de que se dañara el radio, ¿se lo llevaban a alguien o qué hacían? Lo más importante no era tanto el radio en cuanto las cartillas que llevaba para estudiarlas. Porque pues ahí daban en las clases por la radio, pero uno tenía las cartillas para ¿Para apoyarse? apoyarse. O sea que si se dañaba el radio ahí quedaba o hay alguien que supiera arreglarlo en el pueblo. Teníamos material de didáctico. cuentas claras y otros. A mí me gustó mucho el de cuentas claras para jugar con los números. Todos, pongamos que Gonzalo es tremendo para eso, para las matemáticas, porque jugaba con los números. Con las cartillas. Y pues yo al leer yo y leer, entonces le decía, ¿y sí? O sea, desde 1970 70. tienen el radio también, o antes ya lo tenían. No, antes sí teníamos uno, pero nosotros empezamos a capacitarnos por Radio Sutatensa desde los 70 en adelante. Y con ese Sanyo. Y con el Sanyo, sí. O sea Porque que antes ustedes- teníamos un radio grande, pero se lo robaron. El ladrón a la Philips? casa y se lo llevó, el Philips. Y se lo llevó. Entonces nos quedamos en radio. Pero cuando Radio Sutatensa sí era muy importante el radio. Y Tenía la que ser con el batería. radio que ellos vendían, ¿cierto? No, pues, si ustedes hubieran tenido el Philips, hubieran podido seguir la clase Sí, con el claro. Philips. Sí, no, el radio era nosotros. Yo sí nunca supe que ellos vendían los radios. Esa parte sí Ok. no la conocí. Bien. Y así como es que, digamos, cuando ustedes por primera vez vieron el radio, ¿qué impresión les dio? Ver que alguien estaba enseñándoles a través del radio. Ay, nosotros, yo pienso que pues nosotros éramos muy pequeños, ¿sí? Sí. Y yo creo que lo que más nos motivó era unas amigas de mi mamá y mi papá, que se llamaba Omaira. Y Omaira estudiaba en un instituto de Radio Sutatensa, ¿cierto, padre? Sí, Y Omaira fue la que, Omaira y la mamá, ellos fueron los que nos enseñaron, los que nos llevaron por esa guía. Y Omaira Pineda. Digamos, en Colombia, un país atrasado técnica y tecnológicamente, pues causa mucha impresión. Y como no sabemos nada al respecto, lo tomamos de otra manera. No sé ustedes de qué manera tomaron la primera vez que escucharon un radio. No, nosotros lo tomamos de una forma muy responsable y muy agradecida. Ya Por saben. ejemplo, Es que lo que pasa es que en el caso, pues, los interesados le ponen interés. Y a los que no le agregan, pues cualquier otros cuentos que no son ciertos. Entonces, eso pasa por lo regular, no, pues era que en una época yo creo que el estudio no era importante. Se oía y unos libros que tampoco eran importantes. Porque decía que los que estudiaban, y parece que eso era como una profecía, como palabras de profecia. Se volvían unos, lo que estamos viendo ahora, ministros, gobernadores, generales, coroneles, estos que cosas que llaman. los nietos de los padres de la patria. No Sí, queremos decir que resulta que hay gente que se roba un racimo de plantas por ahí, y algo así, y uy, qué escándalo que forman. Y en cambio al que roban 30 millones o más, les hacen el comentario, pero no tienen la sanción mínima que tienen el que se lleva para un racimo de plátanos. Entonces eso es lo que seguro comenta. Años después, se formó en esa época al decir que no era muy aconsejable el estudio. Eso es cierto. Y pues, cuando yo oí eso me pareció, porque quien dijo eso era una gente que había estudiado
filosofía y teología. Yo estudiaba eso. Pero yo no sabía qué era eso, filosofía ni nada. Hasta después, cuando ya, al hablar, así lo que estamos haciendo así en reunión, entonces ya en los comentarios ya hacen las investigaciones y ahí se asesora uno la realidad, si sí o no, sin embargo, queda uno con duda. Esta semana estamos al sábado. Ya había venido aquí un señor con unas señoras por ahí pasando. Y pues la señora yo no me acordaba de ellas. Y no me acordé, y me acordé fue del jefe. Y claro que me acordé, pero porque lo oí hablar, porque yo a la físico, puede ser las hijas o la nieta, si no me hablan no identifico. Lo que ya me hablan, entonces las identifico por la voz. Y hablamos con el hombre de algunos estudios de una época y de lo que el hombre me decía a mí. Me acordé precisamente de la prohibición de X libro, que no había que leerlo porque era perjudicial. Y según los dichos era, le convenía que prohibiera porque era una especulación para retirarles la comunidad o quienes asistían a esas reuniones para el medio de conseguir billete. Entonces, estudiando eso, ya no era tan fácil, dejarse llevar o seducir la gente de los libros y de los que enseñaban, pronosticaban las cosas del futuro. Que pronosticaban lo que pues, estaba convencido yo, pongamos que oigo. Comento, así que me acuerdo, comento de lo que oí en una época, lo que podía suceder en el futuro. Es exactamente similar a los profetas, cosas de lo que dicen los falsos profetas, los sumos sacerdotes, los falsos dioses, es decir, los que hacen curaciones, que hay curaciones como antiguamente había harto, que hay curaciones que es que a un enfermo y que invocaban los espíritus y que llegaban los espíritus a sanarlo, pura pajarería. Sí. ¿Ese radio Sánchez de ustedes era fácil de manejar? Sí, claro. Sí o no. Eso había que hacer. Para sintonizarlo. Era como en el punto 8. Pero había que ser exactos. Difícil sintonizarlo. Para que se escuchara muy bien, para que fuera nítida la... Pero igual era claro el funcionamiento del radio. Ah, sí, era fácil. Así que prender y sintonizarlo. Sí, sintonizarlo, sí, claro. Pero como era con pilas, no podía llevarlo para cualquier parte. Sí, en esa época en el pueblo ustedes había electricidad como tal o... En esa época, Con la vela. era escasa la energía eléctrica. Y estamos hablando de los 70. No había teléfonos tampoco. Con la vela y las cartas. Velas y las cartas. ¿Cómo llegaban las cartillas? Llegaban De Marujita. donde Maruquita Díaz. A través del... Llegaban por la Rápido Tolima. O sea, por El bus. Por el bus. Yo me imagino que las enviaban de Bogotá y Ibagué a Anzoátegui. Pero por la Rápido. Por la Rápido Tolima. O sea, como tal, Radio Ciudadense no tenía un propio sistema para llevarlos. Entonces, como eso no llegan a llevar, como a la vez, pongámosle en este caso, el líder de cada municipio, o líderes que salieran de las veredas, entonces hacían las reuniones y al hacer las reuniones, eso ya está escrito, pongámosle en Alfarte, y hay tantas escuelas, y entonces llegaba para las escuelas, sin necesidad de hacer solicitud de envío, sino que llegaban así. Sí, a la casa no se Lo que sí no me acuerdo yo haber comprado, me llegaron gratis. No, nunca dimos un peso para las cartillas.
llegaban muchas cartillas, barniz, la brocha en una caja. Entonces, ¿para qué ustedes en algunas tuvieron que dar dinero? ¿Para qué? ¿Para inscripción o para el campesino? Para comprar el periódico, pero era algo muy económico. Era muy económico porque en la casa siempre hubo plata para comprar el campesino. ¿Y tuvieron que inscribirse en algunas del proyecto ustedes? O sea, en una inscripción y pagarla. No, lo comprábamos en la casa cural y se lo encargábamos a Daniel Augusto. Lo dejábamos pago porque todo el mundo queríamos tener el campesino porque teníamos que seguir las clases y sabíamos de las separatas y era muy importante lo que decía. Era como el complemento, pero era algo muy barato. Porque, por ejemplo, en esa época tener plata que sobrara, no. Pero siempre hubo plata para comprar el periódico. Que ustedes supieran de dónde sacaba plata ACPO para mantenerse. ¿De qué Siempre manera? me hice esa pregunta, ¿cómo hacían ¿Sí? si no nos cobraban nada? Siempre hice la misma pregunta.